Shabbat Shalom, bienvenidos en esta tarde a través de la fanpage del Roe Pablo Escalante y a través de YouTube y la emisora, o no una emisora, la página Restaurando las Sendas Antiguas. Bueno, vamos a seguir con un tema muy importante y estamos hablando del conocimiento. Y viene esta siguiente enseñanza: cuando no hay conocimiento de Yahweh en un pueblo, no hay verdad ni misericordia. Cuando no hay conocimiento de Yahweh en un pueblo, no hay verdad ni misericordia. Entonces vamos a ir a Oseas 4:1. Dice así: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Yahweh en la tierra. Y esto sucedía en los tiempos del profeta Oseas. Y vuelvo y lo repito: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque Yahweh contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Yahweh en la tierra. Entonces vamos a mirar que la palabra, y hoy tenemos que comprender, es ser conocidos por Yahweh. Y ese es el punto más importante en todo esto, que el Padre te conozca. Porque acuérdense que Él nos conoció primero antes de nosotros conocerlos a Él. Y vamos a ver a través de este escrito de Éxodo 33, aunque Dios lo sabe todo y conoce a todo ser que Él mismo creó, las Escrituras enfatizan a diferentes personas quienes fueron conocidos más íntimo que Moisés, a quien Yahweh conoce por su nombre y cara a cara. Aquí la palabra cara a cara es que la presencia de Yahweh fue con él. Por eso cuando varias veces Moisés le dijo: déjame ver tu rostro, el Padre sí le dejó el rostro. Y aquí la palabra rostro es su misericordia y su presencia, que es algo que hoy en día nosotros también lo estamos viendo. Pero mire que lo tremendo es que hoy en día lo estamos viendo de una manera más poderosa, porque es a través del Espíritu Santo, en medio y a través de cada vida. Por eso en Éxodo 33:12, miren lo que nos enseña. Y dijo Moisés a Yahweh: mira, tú me dices a mí, saca a este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: yo te he conocido por tu nombre. Primera característica de un llamado, que Yahweh nos conoce por nuestro nombre. Y has hallado también gracia a mis ojos. Esto es un antropomorfismo, porque Yahweh es Rúa. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca. Imagínate, le dice que le muestre el camino para que te conozca. ¿En qué sentido? En que llévame en el camino, o guíanos en el camino. Si hemos hallado gracia, que tu presencia nos guíe para llegar a la tierra prometida. Tiempo presente. Padre, si hemos hallado gracia en ti, por favor, que en este segundo éxodo y en este peregrinaje de nuestra vida, por favor, tú nos lleves hasta el final de nuestra vida. Porque yo te digo algo: si el Padre no va con nosotros, no tendría razón ni sentido estar en este mundo. Si el Padre no está contigo, no tiene sentido la vida. Si la misericordia de Yahweh no está contigo, en vano sería estar en este lugar. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo: mi presencia irá contigo. Aquí hay una palabra también que es panim. Mi cara mirará todo lo que tú haces. Panim. Mi presencia, panim, irá contigo. Y te daré descanso. Aquí la palabra te daré descanso es: tranquilo, tú los vas a llevar, pero yo soy el que voy a pelear por ustedes. Tiempo presente, el Padre es el que pelea por nosotros. Porque si fuera nuestra fuerza y en nuestra capacidad, hace rato, hermano, hace rato muchos hubiéramos dejado de caminar con el Padre. Pero es por la fuerza de Él y la presencia que nos da la capacidad de resistir. Y Moisés le respondió: si tu presencia, nuevamente panim, no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo? Sino en que tú andes con nosotros, y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Yahweh dijo a Moisés:
también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia a mis ojos y te he conocido por tu nombre. Dos características que el Padre le otorgó a Moisés: panín, gracia, y porque el Padre ya lo había conocido de antemano, aún antes de que él fuera metido en esa canastilla. Algo que ocurrió cuando él era pequeño, ya el Padre sabía el propósito. Entonces a veces nos ponemos a pensar que el Padre, que cada uno de nosotros de los que estamos en esta tarde acá, ya el Padre nos conocía de antemano y nos conoció, y por eso tú estás aquí, porque Él te llamó. Entonces uno se preguntaría, bueno, ¿por qué entonces no está, por qué como tal no está evangelizada la tierra? ¿Y por qué el pueblo de Israel no está ahorita presente a nivel de todo el mundo? Porque es que Dios del que quiere tiene misericordia. Y vuelvo y lo repito por segunda vez, porque esto lo enseñé ya la primera vez el chaval pasado, pero vuelvo y lo repito por segunda vez. Porque Yahweh, el que quiere, tiene misericordia. Y si usted está aquí en esta tarde, es pura misericordia que el Padre tiene con usted. Entonces no crea que ese llamado que Dios le hizo a usted es cualquier llamado. No, si lo hizo con Moisés y halló gracia y lo conocía de antemano, y uno mira la historia de Moisés en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, uno ve una historia tan tremenda de este varón durante casi 80 años, 40 en Madián y 40 sacando el pueblo. No era cualquier hombre de Dios. Si nosotros miramos nuestro transcurrir aquí en la vida, en este mundo, por este tiempo, la cuestión es que no seamos cualquier hombre tampoco, sino que algún día digan de usted, ese hombre fue un hombre tremendo de Yahweh. Por eso en Deuteronomio 34:10 dice: desde entonces no ha vuelto a surgir en Israel un profeta como Moisés, a quien el Señor conocía cara a cara. Panim, presencia, significa rostro o cara, pero también significa la presencia. Así que cuando Moisés le dijo a Yahweh: si no vas conmigo, yo no iré, Yahweh le contestó: mi panim, cara a cara, mi presencia irá contigo, y yo te daré descanso. Realmente le estaba diciendo: mi rostro, mi cara irá contigo. En pocas palabras, yo voy a ir mirando cada paso de lo que ustedes van a ir avanzando en medio de este desierto. Moisés buscaba tanto a Yahweh que de una vez le pidió al Señor: quiero verte cara a cara. En algún momento se lo dijo, y sí se lo mostró. Él pudo haber visto la cara a cara, y eso lo pasémoslo para nuestro tiempo. El hecho de que Dios lo libre a uno, el hecho de que el Padre nos tenga hoy en día aquí de pie, el hecho de que lo tenga usted en la condición en que está, es porque el rostro de Yahweh siempre ha estado con usted caminando. Él siempre ha estado. Y ¿sabe qué es lo más tremendo? Que Yahweh está viendo eso a través de sus ojos. Porque Moisés, mire que el mayor anhelo de Moisés era: yo quiero verte cara a cara, quiero verte. Y lo más tremendo es que Yahweh está viendo todo a través de nosotros con nuestros ojos. ¿Qué es mayor? Pues lo que está pasando ahora. Porque es que el Rúa nos está usando a nosotros, y a través de cada uno de ustedes Yahweh ve. Porque cada alma que Yahweh rescata es un alma que a través de cada alma va a hablar, va a ser un instrumento, y a la misma vez va a ver las circunstancias y las necesidades. Por eso hay gente que dice: yo veo algo en usted muy especial, usted tiene algo de Dios, usted tiene una mirada de Dios, usted es muy diferente. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Yahweh habita dentro de ese lugar, dentro de esa persona. Entonces a esa persona se le puede decir que Yahweh, Panim, está cara a cara con él, como que viendo a través de la vida de uno y a través de los ojos de uno. Por eso dice que también Abraham fue llamado el amigo de Yahweh, Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Yahweh, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Yahweh, porque Yahweh lo conoció y se dio a conocer. ¿Se acuerdan la relación que Abraham tenía con él? Hermano, eran 100 años. 100 años caminando con Yahweh, porque él fue llamado a los 75. Entonces, si hubiéramos podido, o si tuviéramos todos los escritos de Abraham en nuestras manos, tuviéramos esas riquezas espirituales en las cuales cara a cara Abraham veía a Yahweh, Panim, mi presencia nuevamente. Y fue tan tremenda esta situación que Yahweh le dijo a Abraham: mi amigo. Y usted sabe que un amigo es algo muy fuerte y son lazos fuertes. Y miramos que en 100 años el Padre lo guardó en todo su caminar. 100 años.
La cuestión es, ¿tú cuánto tiempo vas a caminar con Dios o cuánto tú lo vas a permitir? Porque es que el Padre es tan caballeroso y es tan respetuoso que Él respeta aún su libre albedrío. Él respeta el libre albedrío de cada uno de nosotros y eso lo hemos aprendido. Usted puede tener los dones, usted puede tener los atributos, pero mire que hombres del tiempo pasado como Salomón lo tuvieron, pero fue más la fuerza hacia el pecado que hacia la misericordia y a los atributos de Yahweh. Tiempo presente pasa la misma situación. Usted puede ser un hombre muy lleno del Espíritu Santo, usted puede ser muy usado, usted puede conocer muchas cosas, conocimiento, revelación, sabiduría, don de ciencia, don de entendimiento. Pero si en su libre albedrío usted no tiene sujeta su carne totalmente a la voluntad de Dios, tarde o que temprano, cuando no hay una sujeción y la santidad no está a la puerta del día en cada uno de nosotros, tarde o temprano esa persona que fluía en el don y en el fruto va a volver atrás y simplemente va a quedar como uno más que se esfumó en este mundo. Por eso en Isaías 41:8, mire lo que nos enseña: pero tú, Israel, siervo mío Jacob, a quien he escogido, y es una definición de conocido también, descendiente de Abraham, mi amigo. Así como se le reveló a Abraham, así también Yahweh conoció a Isaac, y así como conoció a Isaac, también conoció a Jacob. Así como conoció a Jacob en el cautiverio, en el éxodo, en la esclavitud en Egipto, dice que el pueblo, que Yahweh se acordó de su amigo y conoció la necesidad del pueblo de Israel y los libertó. Y vamos a ver que al pasar de todos los escritos de los profetas hasta nuestros días hay una palabra que nunca se va a acabar, y es te conocí. Y cada vez que nace una criatura, cada segundo que nace una criatura en el mundo, solo el Padre sabe si la conoció ya de antemano para cierta llamarlo al servicio, o inmediatamente cuando llega al mundo, cuando llega a una familia creyente y el Padre lo conoció, quiere decir que ya está apartado y está consagrado para un llamado. Eso va de acuerdo a la fidelidad y a la madurez que hayan tenido los papás. Porque si son cualquiera, simplemente esa criatura va a sufrir el proceso. Porque lo que no formen los padres en los primeros años, el padre no puede hacer nada, porque la primera formación de los bebés de mano y de pecho corre por los padres. Y después de cierta edad el proceso corre por Yahweh. ¿Lo logramos entender? Bueno. El punto más importante que recalca el apóstol Pablo es lo que el espíritu de conocimiento produce en las personas, que hacen la transición entre no conocer a Yahweh y luego conocerlo. Es que más bien en ese punto el creyente llega a ser conocido por Yahweh. Gálatas 4, verso 8-9. Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habían conocido a Yahweh, sirvieron a los que por naturaleza no son dioses, o sea, idolatría. En cambio, ahora que han conocido a Yahweh, o mejor dicho, que han sido conocidos por Yahweh, ¿y cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres principios elementales? ¿Quieren volverlos a servir otra vez? Entonces démonos cuenta que mucha gente conoció a Yahweh y vuelven otra vez a los rudimentos, como habla Pablo a los Gálatas, que habiendo comenzado en el Rúa, terminaron otra vez haciendo tradiciones de hombre en la carne. Entonces ahí es donde uno a veces se preocupa un poco, porque eso quiere decir que las personas pueden estar expuestas a volver atrás nuevamente, a pesar de que hayan conocido a Yahweh cara a cara, a pesar de que hayan ministrado, a pesar de todo lo que usted en este momento esté pensando. Y uno se pondría a analizar, bueno, pero si yo ya fui sellado por el Ruach HaKodesh, ¿cómo es que yo puedo incurrir y volver atrás? Porque hay algo que se llama libre albedrío, y el Ruach HaKodesh, algo que va a respetar, es su libre albedrío. O sea, usted decide si en el transcurrir de su vida, en el tiempo que esté de vida aquí en la tierra, usted permitirá si Yahweh habita con usted hasta el final de sus días. Porque el caminar con Dios es un libre albedrío, donde usted decide qué es lo que quiere hacer.
Por eso ser conocidos por Yahweh es de vital importancia. Y si uno anhela entrar al reino de Yahweh, y según recordamos, es la principal razón por la que Yeshua le negará acceso a su reino a quienes él no conoció y que son trabajadores de iniquidad porque no obedecieron sus leyes. Por eso en Mateo 7, 21, 23, para que usted lo piense por un momento, para que usted no se confíe, porque uno no se puede confiar. El hecho de conocer a Yahweh no quiere decir que uno, no, ya lo conocí todo, yo me sostengo. No, al contrario. A medida que el Padre se te revele más, es cuando tú tienes que vivir una santidad más íntima con Él. Eso es como en el matrimonio. Si el matrimonio no es sólido y se fortalece, lo que puede pasar a futuro es que hay un adulterio y una separación. Tan sencillo como eso. Pero si el matrimonio es fuerte y hay una entrega total de parte y parte, en este caso ya Yahweh lo entregó todo. La parte depende de nosotros, para que esta relación íntima se sostenga. Por eso dice Yeshua, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad. Pero venga un momento. Entonces eso nos está enseñando que una persona puede tener dones, pero puede estar apartado de la presencia de Dios. Y eso es otro peligro. Porque hay gente que se confía pensando que porque ve milagros, o porque de pronto lo está usando y está llevando una vida contraria a la Torá, como que Dios está diciendo que todo lo está pasando por alto. No, en ninguna manera. Por eso aquí Yeshua dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre declaramos, hicimos todas estas cosas? Entonces le declararé, jamás los conocí. Apártense de mí los que practican iniquidad, para que usted vaya analizando que hay gente que puede hacer dones y puede estar fluyendo, pero hace mucho tiempo el Padre los tiene desechados. Y Satanás también es experto en vestirse como ángel de luz. Y si es posible, engañar, aun si fuera, a los mismos escogidos. Entonces lo principal es que busquemos conocer mejor a Yahweh y cumplir con sus mandatos, para estar bajo su protección y misericordia, porque todo lo demás es secundario. Y son cosas que Yahweh nos añadirá, como por ejemplo, nuestro sustento de alimento, casa, vestido, de modo que no tenemos que preocuparnos por esas cosas, porque eso es ¿qué? Secundario. ¿Cómo así? Lo que para muchos es primario, porque eso buscan los gentiles, para Yahweh es lo secundario. Entonces, ¿qué es lo principal de Dios? Y vamos a verlo según 1 Corintios 2:12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Yahweh, para que conozcamos lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Entonces viene la pregunta, si Yahweh te conoció a ti y tú lo conoces a él, ¿por qué te preocupas por lo que Yahweh dice que es secundario? La preocupación de los goyín, la preocupación de los gentiles, en una carta a Mateo lo dice, que ellos se preocupan por las cosas materiales. Pero cuando tú te preocupas por los asuntos del reino, y es que esto es bien tremendo, esto es un nivel de confianza. Y yo pienso que es el máximo nivel de todo, hermano. Donde usted dice, Señor, yo confío, así como Moisés lo dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de este lugar. Y usted va a escuchar esas palabras en la mayoría de hombres de Dios. Entonces, si lo pasamos para nuestra época, para este tiempo, que son tiempos muy difíciles en la tierra, pues es la misma situación. Cuando ponemos al Padre en primer lugar y como el centro de todas nuestras cosas, empiezan a llegar unas cosas que la bendición llega de una manera que a veces no tiene explicación, hermano. Es más, a veces con mi esposa nos sentamos a mirar todo lo que el Padre ha venido haciendo en la vida de nosotros. Antes el sustento era por nuestra fuerza. Era lo que hacíamos, lo que trabajamos y lo que emprendíamos. Hoy en día, el Padre nos la cambió. Dijo, ahora déjenme que yo lo haga por ustedes. Ustedes ya lo hicieron en su fuerza, listo. ¿Cómo les fue? No, es duro y agotador. Es bien duro y agotador porque el que no trabaja no come.
¿cierto? Y lo pone en una condición donde dice, ahora yo voy a hacerlo. A ver, no vaya a hacer lo que hacía antes, ahora simplemente va a ser algo muy sencillo. Hable de mi palabra y encárguese de un pueblo. Claro, entonces dirán, pero ¿cómo así? ¿Qué es mejor? ¿Lo secundario o lo primario? Pues lo primario. Entonces, en ese momento, como el Padre se siente comprometido por una acción de llamado, porque Él nos conoció primero, entonces Él compromete su nombre. En este caso, Dios compromete su nombre. No es el nombre de nosotros, es el mismo nombre de Él que se pone por delante para decir, ustedes hagan lo que yo les puse a hacer y no me pregunten cómo yo voy a hacer las cosas. Porque es que uno a veces quiere, como la ciencia, investigar cómo suceden las cosas. Y si hay cosas que van a ocurrir en el reino espiritual, que hasta el día de hoy yo no tengo explicación y me preguntan y yo no sé ni cómo pasó. Lo único que yo le puedo decir fue, pasó. ¿Cómo? No sé, pero está pasando. Y hasta nuestros días, el panín, la cara de Yahweh, nos la ha presentado. Todos los días su misericordia. Ahora, el anhelo de Yahweh es que tú también lo conozcas. Porque hay veces la gente dice, uy, tan chévere lo que tienen los PAS. No, esto también es para ustedes. Porque el Padre no tiene acepción de personas. Entonces yo le estoy presentando un Yahweh que me conoció primero, Él me conoció primero y se dio a conocer a mi vida hace 22, 23 años. Y cuando yo lo conocí empezamos a interactuar en una intimidad, en una relación. Y a través de esa relación constante del día a día, aprendí a conocer cuál era la voluntad de Él, aprendí a conocer que para qué fui llamado, cuál es el deseo de Yahweh a través de mi vida, para yo acercarme más a Él, porque es que cuando tú empiezas a tener servicio hacia el Padre, lo empiezas a conocer más íntimamente. Cuando tú no le sirves al Padre, tú estás lejos de Él. Pero cuando tú le estás sirviendo al Padre, cada día tienes un acercamiento mucho mayor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te usa en el llamado y en el servicio, estás viendo la mano de Yahweh a través de tu vida operando. Pero cuando tú no haces nada para la obra y para el servicio de Dios, tú lo vas a ver a distancia. Porque en ese momento uno está siendo como un siervo inútil. Eso está pasando. Entonces, Yahweh, ¿cómo va a usar un siervo inútil? ¿O cómo va a conocer un siervo inútil? De ninguna manera. Miren lo que nos dice Lucas 12, 29, 32. Yeshua dice, ustedes pues, no anden buscando lo que han de comer, lo que han de beber, ni estén ansiosos ni inquietos. Porque todas estas cosas las buscan con afán la gente del mundo. Usted sale afuera y haga una encuesta, ¿qué es lo que la gente quiere hoy en día? Casa, lujo y carros, y soñar y ver todo lo que sale en televisión. Eso es lo que usted va a ver en la gente del mundo. Tener el mejor celular, tener el mejor computador, vestir las mejores marcas de ropa. Y algunos diciendo quiero viajar por el mundo, otros quieren ser youtuber. Eso es lo único que hoy en día uno ve en esas cabezas huecas y vacías. Ese es el sueño y eso es lo que busca el mundo. Pero su Padre sabe de que nosotros tenemos necesidad de estas cosas. Y Yahweh nos dice, a través de Yeshua, buscad más bien el reino de Yahweh y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No teman manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido revelarles el reino. Y cuando dice revelarles el reino, lo reveló a través de ¿quién? De Yeshua. Por eso dice que el reino de los cielos se había acercado. Entonces démonos cuenta la intimidad tan hermosa que tenían los discípulos con el Mesías. Pongámonos a pensar por un momento el día a día con el maestro caminando todos los días. Desayunaban a la mesa todos, iban a hacer el llamado. Yo me imagino que Jesús habría momentos en las horas del mediodía, se reunía con ellos, les daba instrucciones, él cogía por aquí, otro grupo cogía por allá, volvían y se encontraban de pronto al otro día porque el trabajo era muy arduo y no se encontraban en ese día y en la tarde y en la noche porque era demasiado lo que ministraban. Se encontraban al otro día, se volvían a reunir, había nuevamente intimidad, porque esa cultura del Medio Oriente es así, se encontraban, bebían un té, se sentaban al piso, porque mesa no es cultura, eso es cultura occidental. Yo me imagino a Jesús diciéndoles cómo le fue, pero ya sabía lo que había sucedido, sino como preguntándoles un reporte. ¿Cómo le fue? ¿Dónde estuvieron? Y desafortunadamente esos escritos no los tenemos en la mano, pero eso era así. Entonces usted se imagina a cada siervo de ellos contento, maestro, mire, el fulano se sanó,
echamos demonios. Mira aquel paralítico, mírese, le creció el brazo. Ese que no veía empezó a ver. Esa niña que convulsionaba dejó de convulsionar. Cada uno dando un reporte de testimonio. Y eso a ellos los llevaba cada día a crecer como hombres y personas en el reino de Dios. Y eso no ha terminado. Ese es el propósito por el cual tenemos que seguir nosotros avanzando en este tiempo. Pero como vivimos en una cultura occidental y en una cultura moderna donde la tecnología, el ecumenismo, el transhumanismo y todo lo que estamos viendo se ha encargado, lo único es de separar al hombre de la presencia de Dios. ¿Por los qué? Por los afanes, hermano. Entonces, claro, en un mundo moderno, donde la gente está más preocupada por lo que ve, por lo que toca, por lo que palpa, que por los asuntos que no se ven, porque es que el Padre nos está revelando lo que no se ve, que es lo más importante de todo esto. Pero como el ser humano es tan visual y no entiende los asuntos del Rúa, por eso es que mucha gente al final de esta carrera, la mayoría terminan desertando, porque nunca se conocieron con Yahweh o no lo conocieron, a pesar de que el Padre se les quiso revelar y manifestar a cada uno. Por eso el que camina con el Padre y es sólido en su fe, ese va a ser el final de su camino a los 70, 80, 90 años, si tiene la fuerza. Entonces van a decir algún día en el futuro, ese hombre de Dios caminó 70 años, lo llamó el Padre a los 15 años, caminó 70, murió a los 85. Ese bebé nació de cuna de creyentes, murió a los 85, caminó 85 años con el Padre. Y eso es lo que, digámoslo así en buen sentido de la palabra, eso es lo que el Padre anhela de cada uno de nosotros. Y no esperemos lo que dicen hoy en día la juventud. Espere que cuando yo esté viejo y no tenga nada que hacer, ahí busco a Dios. Porque esa es la cultura moderna de hoy en día. ¿Para qué si yo estoy joven y todavía no lo necesito? Todo está bien. Y el Padre no, créame, el Padre, ¿usted cree que va a llamar gente con ese tipo de pensamiento? El Padre no lo llama, porque ese es el orgullo del mundo, hermano. Y ese tipo de orgullo es el que el Padre desecha. Además encontramos en diferentes pasajes en las Escrituras la instrucción de crecer espiritualmente para madurar en el conocimiento del Señor. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Yahweh, pleno conocimiento del Hijo de Yahweh, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Este punto es tremendo, ¿por qué? Porque Yeshua es el modelo perfecto a seguir. Y el apóstol Pablo dijo, sé imitadores de mí, como yo soy imitador de Yeshua. Entonces cuando miramos a Yeshua ejercer en su ministerio, cuando miramos al apóstol Pablo ejercer en su ministerio, lo que nos encontramos es con gente de carácter, gente madura, que nunca titubearon de dar un paso atrás. A pesar de cualquier situación, a pesar de cualquier evento, a pesar de cualquier proceso de lo que vivieron, usted nunca va a escuchar que el apóstol Pablo en algún momento haya renegado su llamado. Por lo contrario, a medida que más el sistema lo trataba y lo golpeaba duro, así mismo le avanzaba más en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Porque Yahshua se le había revelado a él. Y cuando un siervo se le revela al Eterno a la vida personal a través de su Hijo, hermano, es el ánimo más poderoso y la fuerza más grande y con más ahínco para hacer el llamado. Por eso una persona, cuando realmente Yahweh lo llamó y lo conoció y lo selló, usted nunca va a ver que sea la misma persona, nunca. Es imposible que una persona que Dios haya llamado con estos principios y con estas bases, nunca usted lo va a escuchar titubeando o salir con bobadas o botar el ministerio o hacer pataletas o llorar por todo o decir no sé si aguanto, no sé si podré, tal vez sí, tal vez no. Porque usted se imagina preguntándole al profeta Ezequiel, ¿usted qué cree? ¿Que usted si es para esto? O usted diciéndole a Moisés, venga Moisés, ¿usted sí cree que usted fue llamado para esto? O usted hablando con Jeremías, que le dicen que es llorón, pero él no es ningún llorón. Usted le hubiera preguntado, ven Jeremías, ¿usted sabe lo que se le viene en el exilio con ellos, sí o no? Y usted nunca lo escuchó diciendo, no, pues que se lo lleven a ellos, ¿no? No. En ese momento, y ninguno de ellos hablaba de esa manera. Y hoy en día, no está pasando nada y la gente está huyendo. ¿Y sabe qué están huyendo? De sí mismo. De la misma cobardía de sí mismos que huyen.
del mismo miedo al llamado, del mismo temor, de la misma resistencia que no han podido. Porque acuérdense que la primera pelea que tenemos espiritualmente es con nosotros mismos, resistencia. Y el día que yo venza la resistencia de mi misma persona, el Padre me lleva a un avance. Antes, usted va a quedarse siempre en lo mismo. Y es tremendo, ¿saben por qué? Porque el que no ha conocido a Yahweh, el lenguaje es raro. ¿Sabe que a mí se me hace raro? Yo a veces le digo a mi esposa, yo no sé cómo es que habla la gente ahora. Es que yo no sé si puedo con esto. Es que yo tengo luchas. Es que esto es duro. Es que mi hogar. Es que mi esposa. Es que mi esposo. Es que mis hijos. Es que el trabajo. Y yo decía, venga, ¿y Dios dónde está entonces? Y empiezan a hablar es todo lo secundario, más no lo de Yahweh. Entonces le hago una pregunta. ¿Usted cree que Yahweh se va a poner a usar a alguien con ese tipo de sentimientos? No, usted se imagina, miren, una persona de esas ser usada para que tarde o temprano abandone el llamado a Dios, es poner el nombre de Dios en tela y en vergüenza. Entonces Dios no va a poner en tela y en vergüenza a alguien porque van a decir, vea, como hoy en día, miren, ese fulanito estaba en una iglesia y se apartó y volvió atrás y cantaba y adoraba. Eso fue porque el bruto, el pastor, lo puso. Que fue bruto y no tenía discernimiento. Pero en ningún momento ese personaje fue llamado para eso. Entonces la vergüenza que están haciendo pasar al reino de Dios no es porque el Padre se equivoque, es porque el hombre se pone a hacer acciones que no tiene que hacer con las personas. Porque si es puesto por Dios primero, si el hombre que está pastoreando es puesto por Dios, todo lo que gira en pos de él, son siervos de Dios, todo lo que gira en pos de él. Y todo lo que tiene funcionalidad en el reino de Dios, con el nombre de Dios, todo tiene una funcionalidad y no tiene errores. Porque yo le hago una pregunta. ¿Usted se imagina Yeshua se hubiera equivocado en el llamado? Con cada discípulo, él no se equivocó. Llamó hombres débiles como usted y como yo, pero los capacitó, los volvió fuertes. Pero en ningún momento usted ve a Pedro corriendo de paticas para... No, tuvo su error, sí, pero con el tiempo entendió el llamado de Dios. Y otra cosa, y no lo estoy justificando ni lo estoy defendiendo, la escuela de él fue corta. La escuela suya, ¿cuánto lleva? La escuela de él fue cortica, hermano. Y eso es tremendo. Él no necesita una escuela de 10, 20 años para hacer lo que usted ya debería estar haciendo desde el primer año de caminar con el Padre. Por eso en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yeshua. A él sea la gloria hasta el día de la eternidad. Amén. Y miren lo que dice Pablo en Efesios 1:17. Pablo dice, pido que el Yahweh de nuestro Mesías Yeshua, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría, les dé espíritu de revelación, en un mejor conocimiento de Él. En un mejor conocimiento de Él. Paremos acá. ¿Quién no quiere conocer al Padre? Hombre, ese es el mayor anhelo de cada uno de nosotros. ¿Y sabe cómo usted conoce a Dios? Y se lo voy a hablar como un testimonio propio porque cada uno tenemos una experiencia que contar con Dios. La mejor manera de usted conocer a Dios es cuando usted está en la práctica con Dios. Esa es la mejor manera, cuando usted está en la práctica y está en el campo. Porque usted en la práctica y en el campo se está dando cuenta cómo los dones están fluyendo a través de la vida de uno en el poder de Él. Ahí es cuando uno lo está conociendo y está operando y está madurando. Antes, no. Entonces, el crecer en Yahweh y en el llamado es muy parecido a un atleta. ¿En qué sentido se lo voy a poner? Cuando uno aprende a trotar, uno aprende a correr distancias cortas primero porque no hay una resistencia. Entonces lo primero que le dicen a uno es, corra recorridos cortos de 3 o 4 kilómetros. En pocas palabras, corra solo media hora. Después el cuerpo empieza a pedir de la misma manera y dice, no, yo ya no quiero 4 o 3 kilómetros, ya quiero 8 kilómetros. Después de que el cuerpo corre 8 kilómetros, ya después quiere correr 20 kilómetros. Ya son distancias de resistencia y de fuerza. O sea, de pasar de correr media hora, pasa usted a correr 2 horas y media, 3 horas, como si estuviera corriendo media hora. En los asuntos del Padre es de la misma manera. Yahweh nos va probando en cosas mínimas y pequeñas, para ver si tenemos la capacidad
de profundizar más aún en el llamado y podernos ahondar más en su presencia. Porque Yahweh, ¿cómo le va a dar a alguien toda su gloria si la persona no tiene la capacidad, la facultad y la madurez, ni la sabiduría para tener un mejor conocimiento de él? Entonces démonos cuenta que el crecimiento y todo lo que el Padre nos está entregando a través del Rúa va basado mucho en la madurez y en el carácter en el cual en el servicio usted sea usado. Entonces, ¿usted cómo va a venir a hablar de un crecimiento y de una madurez cuando no está operando en el reino de los cielos? Cuando usted no opera en el reino espiritual, ¿cómo usted va a saber quién es? En la silla y en la escuela no se aprende nada, solo letra y teoría. Eso es lo que aprendemos en la escuela, letra y teoría. Pero en la práctica es donde usted se da cuenta toda la letra que leyó y cuánto usted va a creer a toda esa letra que está memorizada en el corazón. O sea, en el momento de la prueba es donde usted opera con la Biblia. Y en la Biblia es el poder y la inspiración de Dios. Yo me acuerdo tanto en mi proceso, en el proceso que yo viví en este tiempo que fueron casi 2 años y alguito. A mí me sostuvo buena palabra y que yo conocía a Dios. Porque si yo no hubiera conocido a Dios, reniego contra Él. Le hago show y le digo no sigo pastoreando. Pero al contrario, más fuerza cogía, más alientos tenía y más ánimo cada día diciendo me tengo que levantar porque yo todavía tengo un llamado y no lo he terminado. Pero eso es de acuerdo al amor que usted tenga hacia Él. ¿Sí ven? Uno siempre tiene que operar contrario a lo que piensa la gente del mundo. Uno tiene que pensar todo lo contrario a lo que piensan los que no tienen al Padre. Pero lo triste es que hay gente que en una comunidad piensa como si fueran lo más del mundo. Y en eso tenemos que cuidarnos. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 8, miren tan hermosa esta carta. Pedro dice, gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en Él, a través del conocimiento de Yahweh. Conocimiento, ya sabemos que es conocimiento. Y de Yeshua, nuestro Adón. Pues su divino poder nos ha concebido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Miren, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón también obrando con toda diligencia, esfuerzo, añadan a su fe virtud, que en hebreo es ayit, habilidad moral, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, hermandad, y a la fraternidad amor. Pues esas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejará estar ociosos, ni estériles en el verdadero conocimiento de Yeshua. Entonces, si ve que cómo opera todo lo que son los atributos de Yahweh: diligencia, esfuerzo, virtud, habilidad moral, dominio propio, piedad, hermandad, amor, para que no seamos ¿qué? Estériles. Entonces, cuando yo sé que yo no soy estéril, cuando yo estoy en el campo espiritual, cuando yo estoy en el campo de batalla. Cuando yo no estoy haciendo nada para Dios, uno se relaja y uno dice, pues listo, no estoy haciendo nada, pues nada me afana. Y se conforma y se queda así. ¿Cierto? Por eso vuelvo y les pongo un ejemplo. Si usted lo coge un entrenador de atletismo, algo muy bien, porque Pablo compara la fe con una carrera. Si a usted le dicen, bueno, don fulanito, mañana vamos a salir a correr solo 3 kilómetros, porque yo sé que eso para usted va a ser muy difícil. Y usted sale al día siguiente y bueno, sale con el atleta 3 kilómetros, y como usted nunca ha salido a correr, eso para usted va a ser la eternidad, hermano, porque eso es duro para el que no está acostumbrado. Llega y pum, 3 kilómetros, ida y vuelta, y dicen, no, esto es muy duro. No, y el entrenador le dice, mañana nos volvemos a ver, a la misma hora. ¿Qué va a empezar usted a sentir? Rabia, pereza,
el cuerpo por naturaleza es ocioso y no quiere hacer nada. Ahora pasemos al campo espiritual, es lo mismo. Es la misma cuestión, porque eso lo va a conllevar a usted a que usted tiene que desacomodarse de todo lo que usted es. Usted no se puede acomodar. Como hay gente que no le gusta correr por la pereza, dice, ay, qué pereza no correr, qué bobada. Pero ¿por qué no lo hace? Si es una bobada, hágalo. No, no lo hago. ¿Sabe por qué no lo hacen? Porque son perezosos y cobardes en cosas tan sencillas como eso. Ahora pasémoslo al reino cuando Dios le dice, bueno, les voy a demandar todo su esfuerzo físico y espiritual, porque sabían ustedes que la fe y el servicio a Dios es un desgaste físico también. Eso es un desgaste físico ni el carachas, hermano, donde usted está ahí metido todo un día, y si le toca administrar todo un día, ahí tiene que estar, y tiene que tener la fuerza, y tiene que tener el aliento, y tiene que tener la energía, y no puede decir, no puedo, termine, mijo, todo lo que está haciendo desde la mañana hasta la noche. ¿Usted se imagina? Pues para eso Dios nos llamó, y eso es parte del crecimiento interno de mi alma. Entonces, ¿se imagina como la carrera atlética? No, si usted no corre 3 kilómetros, difícilmente va a llegar a una maratón. Si nosotros en cosas pequeñas no permitimos que Yahweh nos use, difícilmente el Padre lo va a poder usar usted. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que como usted no se deja usar, usted no lo va a conocer a Él de manera muy íntima. Porque es que el Padre se da a conocer de la manera íntima cuando usted ejerce el llamado y la entrega total. Antes, no. Por eso la fe saca callos, ¿sabe? El caminar en la fe saca callos, seguro. Eso sí se lo puedo yo decir hoy. Porque yo me devuelvo 22 años atrás, y claro, hasta el día de hoy todavía lo que falta, y cuando las cosas se hacen de la manera correcta, no calentando silla, correcta, es duro, hermano. Es duro porque es un desgaste, pero el que no hace nada, ¿cómo se desgasta? Se desgasta a sí mismo fregándose. Sí, pero el que se desgasta haciendo la obra de Dios, se desgasta físicamente, pero en el alma, espiritualmente crece, y Dios le da todo lo que estamos hablando. Sabiduría, entendimiento, conocimiento, dones, etcétera, etcétera. Y lo más hermoso, ¿sabe qué es? La madurez que coge esa persona. Es hermoso. Usted hable con un hombre de Dios que sea maduro y que esté pagando el precio, y hable con alguien que no ha hecho nada, y va a ver los dos lenguajes diferentes. Es totalmente diferente lo que habla uno del otro, hermano. Porque el que está ejecutando la obra sabe quién es Dios, porque está escuchando y obedeciendo. A muy diferente que el que no está escuchando y obedeciendo. Es más, aún ni conoce a Dios. Es muy diferente poner esos dos personajes en uno y en el otro. Entonces, en este pasaje Pedro nos da una clara indicación de no ser ociosos, que en griego es argos, ni estériles o sin frutos en el conocimiento de Yahweh. Para evitar esta ociosidad necesitamos activamente ser diligentes, pidiéndole al Espíritu de conocimiento, conocer mejor a Yahweh. Y vamos a mirar una oración tan hermosa en Colosenses, capítulo 1, 9, 10, donde el apóstol Pablo está dando unas instrucciones para que esto se traduzca en frutos agradables a Yahweh. Dice también así, por lo cual, Colosenses 1, 9, 10, por lo cual también nosotros, desde el día que los oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir a Yahweh que sean llenos del conocimiento. Miren lo que Pablo estaba tan urgido en esta oración, que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y en entendimiento espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, y que sigue ahí, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Yahweh. Entonces, 3 puntos importantes. Sabiduría y entendimiento nos llena de conocimiento. Sabiduría y entendimiento nos llena de conocimiento. Y cuando entendemos esos puntos, podemos decir que estamos fructificando. Pero el fructificar no es solo el crecimiento espiritual interno. El fructificar es también yo tener la habilidad, para los que están alrededor mío, crezcan de la misma manera. En pocas palabras, la gente que es estéril, que no conoce a Dios, volver los frutos que eran estériles, volver los frutos que se multipliquen y se produzcan. Porque ¿cómo está la gente del mundo en este momento? Está muerta. Y una persona muerta no da fruto.
Una persona muerta es estéril. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros con todos los atributos? Y miramos en esta mañana, Aarón le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Una vara. A Moisés, perdón, le preguntó, ¿qué tienes en la mano? Una vara. Si el Rúa nos preguntara a nosotros, bueno, nosotros no le vamos a decir una vara. Nos dio manos, nos dio ojo, nos dio boca, nos dio oídos, nos dio todo. Gloria a Dios que no nos toca andar con varas. Es nuestras manos. Y nuestra boca, la palabra tiene ¿qué? Poder. Nuestra boca tiene mucho poder. De acuerdo a cómo usted interactúe y tenga la comunión con Dios. Si eso no ha sucedido, simplemente usted lo que va a soltar son palabras que retiñan y no van a tener ninguna acción en el reino espiritual. Acuérdense que todos estos frutos, y entendamos esto, cuando los frutos empiezan a operar en el creyente, en el momento que el Padre lo llama a ejercer algo, cuando empieza a suceder algo, inmediatamente el reino espiritual empieza a interactuar con el reino natural. Se conecta lo espiritual con el reino natural. Entonces, en ese momento, sus ojitos, como usted es un hombre lleno del Espíritu Santo, usted no está viendo lo que mucha gente a veces son espectadores, porque yo me he dado cuenta que a veces en las iglesias la gente en vez de orar se vuelven espectadores, como un partido de fútbol. Sí, no. En vez de también sumergirse en el Rúa para poder entender qué es lo que está pasando en ese momento, o sea, para sanar o para libertar o para ministrar sobre una vida que está cautiva y esclavizada. Entonces, en ese momento, todos los atributos de Dios, todos, empiezan a ejercer en poder, en gloria, a través de la vida de ese creyente. O sea, en pocas palabras, usted no es el mismo cuando está haciendo algo para Dios. No es lo mismo. En este momento estamos enseñando. O sea que no hay ningún esfuerzo. Se está enseñando. Pero si mañana tuviéramos que ir a hacer un evangelismo de liberación, sanidad y milagros, ya no es, eso es un nivel máximo. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar preparado primero físicamente, espiritualmente, para tener resistencia. Porque si a usted le dicen tiene que empezar a ministrar desde las 8 hasta las 6 de la tarde, y van a llegar personas, y van a llegar, y van a llegar, y van a llegar, y van a llegar, y no va a haber descanso, ¿usted qué va a hacer? No, pues usted tiene que estar listo para todo ese momento. O si no, ¿cómo hacían los hombres de Dios? Ministrando todo un día a los discípulos. Yeshua ministrando todo el día. Y decía que a veces él ni reposaba su cabeza. Ahora usted se imagina que el Padre por un momento le otorgaran su misericordia un día completo, o no un día, medio día, para que no le quede tan duro, ministrando de 8 de la mañana a 1 de la tarde, liberación y sanidad. Solo eso, que solo lo ponga a hacer eso, que le pongan una pila de mucha gente, harta gente, de cada uno, por revelación, no como locos empujando, por revelación uno a uno, por revelación uno a uno. ¿Usted cómo cree que se le pone uno en la cabeza, hermano? La cabeza se pone a estallar, la cabeza se pone tan caliente que hay momentos que usted cree que le va a pasar algo. Es más, a veces usted cree que le va a parar el corazón, porque eso pasa. Y hay un momento que a usted el corazón se le pone a 1000 y se calienta, literalmente su cuerpo se calienta. Y no es que uno lo busque, es la misma presencia de Dios en ese momento sobre usted, haciendo la obra para libertar a los otros. Entonces, como uno es el receptor, pues ¿quién cree usted que sufre en ese momento? El cuerpo es el que recibe toda la carga de la presencia de Dios para hacer ese instrumento, para sacar lo que las personas tienen cautivo en el mundo. Porque es que sacar un demonio, hermano, eso no es así nomás. Eso es puro poder del Espíritu Santo a través de la vida del creyente. Y para eso es que Dios nos llamó, y para eso nos dio el Rúa. Y eso es parte de los atributos de Dios. Por ejemplo, hoy estamos relajados acá, pero va a llegar un momento que cuando toque otra vez, lo volvemos a hacer. Estos son tiempos de descanso, tiempos de instrucción. Pero eso no quiere decir que nosotros nos estamos relajando, porque si de pronto el Señor nos dijera, bueno, la otra semana tienen que viajar y hacer una campaña evangelística de tal cosa, ay, no, vamos, porque para eso fuimos llamados y para eso estamos capacitados. Si nos ponen a correr 3 kilómetros, sobrados. Si nos ponen a correr 20, hagámosle. ¿Sí ve? Porque ya estamos preparados para caminatas largas o caminatas cortas. Lo digo en el sentido que espiritual. Vimos que el mejor conocimiento que podemos adquirir es el de conocer mejor a Yahweh, sus caminos
lo cual nos conduce a cumplir con sus mandatos. Y a su vez, ser conocidos por Yahweh, lo cual es de vital importancia, como parte de nuestro proceso de salvación. Entonces leíamos Mateo 7, 21, 23, ya lo entendimos, cuando dice al final Yeshua, apártense de mí los que practican iniquidad. Ahora continuamos este estudio del Señor y veremos su ministerio y formas en las que podemos recibir el espíritu de conocimiento. Y esto lo vamos a ver a través del apóstol Pablo. Dice que el apóstol Pablo nos dice que uno de los ministerios del conocimiento es que conozcamos lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Es conocer lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Nada de lo que tenemos es comprado. Todo es ¿qué? Gratuito. ¿Qué es gratuito? La salvación. Estamos en proceso de salvación para obtener la vida eterna. Ese es el primer proceso por el que estamos peleando. Segundo, nos dio la gracia, porque el hecho que usted tenga gracia ante los hombres es misericordia de Dios. Nos dio justificación, porque Él nos está presentando justos. Yeshua nos está presentando justos ante el Padre, y en general toda su misericordia como nuestro Padre Celestial. En 1 Corintios 2:12 dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Yahweh, para que conozcamos, aquí hay una palabra, ido, lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Entonces démonos cuenta que es tan hermoso esto, porque el mundo, las religiones, para libertar a una persona tiene un costo. En el mundo las religiones tienen un costo para libertar un alma. En el caminar del verdadero Yahweh dice que todo es gratuito. Nosotros primero no tenemos que viajar a una finca para un retiro de 3 días. Eso tiene sus costos. Nosotros no. Si hay que hacerlo aquí, lo hacemos acá. Si tenemos que ir a su casa, lo hacemos en su casa. Si hay que hacerlo en la cocina, pues se hace en la cocina. Si hay que hacerlo en su pieza, pues lo hacemos en la pieza. Ah, que en el patio, pues hagámoslo en el patio. Porque es que Dios no se limita a ningún lugar. Pero desafortunadamente las religiones acondicionan a Dios y le ponen un valor para traer libertad a un pueblo. Y en eso el Padre no patrocina nada. Por eso es que esa gente que va a esos retiros vuelven peor que como se fueron. Por eso dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Yahweh, para que conozcamos lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Utiliza el verbo ido, que significa percibir, descubrir, comprender, tener conciencia, para que nos demos cuenta de lo que recibimos del Señor a través del espíritu de conocimiento. Mire, yo quiero que hagamos otro alto aquí, y es que es algo que ha pasado aquí en esta comunidad y tiene que pasar con ustedes también. El Padre siempre nos da, eso es como las noticias, extra antes de que pase. El Padre siempre a esta casa nos anticipa 1 o 2 años antes o hasta más lo que está por venirse a futuro. ¿Por qué? Porque el Padre a sus hijos nunca le va a ocultar nada. Él no nos va a ocultar nada. Entonces, con todos los atributos, el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento y todo lo que viene del Padre, cuando está en la vida del hombre de Dios, empieza a operar ese espíritu de la misma manera como operó en Jeremías, en Ezequiel, en Daniel, para revelar los sueños, en José para revelar los sueños, en Oseas, en Joel para revelar los futuros. Entonces démonos cuenta que cada hombre de Dios llamado profeta o Nabín, ellos tenían una capacidad tan tremenda que podían profetizar lo que a futuro le iba a pasar al pueblo de Israel. Y aún el pueblo siendo advertido, eran rebeldes en medio de todo su contexto. Porque los líderes falsos lo único que se encargaban de decir era que lo que ese profeta estaba diciendo era mentiras, que él no conocía a Yahweh, que ellos sí lo conocían. Si lo pasamos tiempo presente, estamos en la misma condición, donde el Padre, esta pequeña casa, pero es una casa muy fuerte, le ha venido mostrando los tiempos, los sucesos y las estaciones, desde que nosotros comenzamos la obra hace 18 años. Año a año, año a año, año a año. ¿Y sabe qué es lo más tremendo?
Y lo que yo he podido notar, lo digo por testimonio propio, que cada año que nos ha venido guardando, también me he dado cuenta que me he venido envejeciendo. Y que a la misma vez nos ha venido guardando. Me he venido envejeciendo, pero a la misma vez me ha venido guardando y nos ha venido guardando el grupo que está caminando con nosotros. He notado mucho eso también, porque todo va a la par. Pero lo más tremendo es que me he venido envejeciendo no en tristeza, ni en agotamiento, sino en la misericordia de Dios, viendo cómo nos ha llevado para llegar a nuestra vejez. Y eso es misericordia de Dios para esta casa. Que si lo está haciendo con nosotros, también lo va a hacer contigo, año a año. La misericordia de Dios, advertencia tras advertencia, parada tras parada y avance tras avance. Eso es el espíritu de conocimiento, de entendimiento y de sabiduría que el Padre nos ha otorgado. Usted puede escuchar muchas noticias afuera, usted puede poner la cantidad de religiones y usted va a escuchar las barbaridades, porque ninguno le pega a nada, porque cada uno está buscando su interés. Mientras que nosotros, miren lo que nos dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Yahweh para que conozcamos, ido, que es una palabra, ido, lo que Yahweh nos ha dado gratuitamente. Y ido significa percibir, porque nosotros percibimos lo que pasa en el reino y en el campo espiritual. Descubrir lo que está oculto, comprender lo que cualquier humano no entiende, tener conciencia de lo que el Padre nos está hablando, para que nos demos cuenta de lo que recibimos del Señor a través del espíritu de conocimiento. Entonces démonos cuenta que un hombre con los atributos de Dios no es una persona cualquiera. Parece ser normal, pero no es normal. Parece que hablara cosas sencillas, pero al final se pone usted a hablar cosas profundas y le rompe la cabeza. Sencillo, sencillo. Ahorita cuando yo estuve en esta semana, en mi primera terapia, habían 3 pacientes. Había un señor de 75 años que era muy filósofo, a este lado. Había otro aquí que tenía como 50 y pico de años. Bueno, había otra paciente ahí. Y empezaron a escudriñarme la lengua. Y empezamos a hablar del reino de Dios. Y empecé yo a hablarles en un momento que ellos se miraban entre ellos. Y yo les dije, ¿qué tienen que decir? No me dijeron nada. Y es preocupante cuando usted no le dice nada. ¿Sabe por qué? Porque parece ser que no están percibiendo nada. Y eso a veces lo más tremendo es que pasa dentro de la misma comunidad con los hermanos. Que uno les quiere enseñar lo que el Padre nos ha entregado y a veces dicen, no, es que Él está hablando de más. No es que estemos hablando de más, es que lo del Padre es así, hermano. ¿Se acuerdan cuando los profetas hablaban y qué decían los otros falsos? Eso que le está hablando está loco, no le paren bola. ¡Pum! Caían al cautiverio. Ahí viene. Entonces estamos en la misma condición presente de lo que pasó en los tiempos antiguos. Y eso como creyentes nos debe diferenciar del espíritu del mundo que tienen los incrédulos. Porque cuando el ruido de conocimiento entra en nuestras vidas, enciende la luz y nos damos cuenta de las cosas que son nuestras en Yeshua. El Espíritu es quien nos guía en nuestras vidas nuevas como pueblo de Yahweh y nos ayuda a crecer y a madurar espiritualmente. Entonces ya entendimos que nosotros no tenemos el espíritu del mundo, sino tenemos y conocemos el espíritu de Yahweh. Pablo nos dice que una vez que pasamos de ido, que es percibir, descubrir y comprender, tener conciencia de que conozcamos y entendamos esta información, podemos pasar al siguiente nivel de revelación y utilizar la palabra da'at, que significa conocimiento. De ido pasamos a una palabra hebrea que es dak, que significa conocimiento más profundo, más perfecto, amplio, más avanzado que podemos tener. Por ello nos dice que si llegamos a conocer el amor de Yeshua, nuestro pesa, revelación e inspiración, el Padre nos va a otorgar su Ruach HaKodesh con sus atributos para que ahondemos más en el conocimiento del Padre. Entonces yo quiero que paremos acá. Esta mente es pequeña y el cerebro es muy pequeño, ¿cierto? Nuestro cerebro es pequeño. Pero la magnitud que tiene de almacenar millones de datos, porque nuestra capacidad es para almacenar millones de datos. Y lo más tremendo es cuando el Padre nos da la facultad para poder tener esa habilidad y esa percepción de lo que el Padre nos ha entregado y de poder comprender todos los asuntos de Dios sin cuestionarlo
Porque es que el primer error que a veces se comete es cuestionar a Dios cuando Él nos está dando o entregando cosas que a veces parecen locura para el hombre. Por eso dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Más el espiritual, el que ha sido dotado de los atributos de Yahweh, de la inspiración y la revelación de Yeshua, que es nuestro pesa, pues la cabeza no va a ser la misma. Y les voy a poner un ejemplo. Usted nomás analice esa gente que estudia bioquímica nuclear, los científicos que estudian para lo que es eso, y uno los escucha hablando de una manera muy fluida, y la gente dice, uy, tremendo como tú. Y ¿sabe qué les digo? Le tengo buena noticia, lo que Dios hace es mayor que lo que ellos tienen, hermano. Claro, porque cuando Dios te coge a ti y te usa para empezar a interactuar con Él y empezar a traer enigmas y a empezar a esclarecer parábolas, el lenguaje que usted empieza a soltar es de una manera muy fluida que usted no sabe ni lo que está diciendo, pero lo está diciendo. Y eso es lo que hace el Padre cuando usa la boca tuya y te usa como instrumento. Por eso, atributos, revelación, inspiración, este es el conocimiento que sobrepasa todo conocimiento. ¿Cómo podemos saber algo que supera el conocimiento? No lo podemos hacer por nuestros propios medios. La única forma de alcanzarlo es con la ayuda del Ruach HaKodesh, quien es omnisciente porque todos lo saben. Por eso Romanos 11:33, miren lo que nos habla. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento. Romanos 11:33. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Quién habría planeado todo el escenario con Israel? Los gentiles como Yahweh lo ha planeado, pero podemos ver la gran sabiduría y compasión de su plan. Desde la eternidad por ese mensaje tiene estas palabras de comienzo digo pues, ¿ha desechado Yahweh a su pueblo? En ninguna manera. Lo que Pablo estaba hablando era dándole una cátedra a los romanos, dándoles a entender que Yahweh en ningún momento, aún antes de la fundación del mundo, Pablo está hablando le está haciendo como una caminata bíblica, le está diciendo, vengan un momento, en ningún momento el Padre ha dicho que desechaba a Israel, de ninguna manera. Si nosotros estuviéramos predicando en tarima y diciendo lo mismo de Romanos 11, empezaríamos a fluir desde un principio de Génesis y le haríamos una caminata bíblica a todos los pastores o lo que haya de frente a nosotros y lo llevaríamos a entender que entre los planes y el conocimiento de Yahweh, Él nunca se olvidó de un pueblo llamado Israel. Y si el Padre tiene algo especial con Israel, no solamente por ser nación y ser escogido y por los planes y los pactos que hizo con los patriarcas, no es solamente eso, sino además de eso le añadió a su pueblo, Israel, los dotó con conocimiento, con sabiduría e inspiración y todo el conocimiento en su plenitud profunda. Ahora yo le hago una pregunta, y yo sé que cada uno aquí lo ha experimentado. Cuando usted escucha a pastores de religiones hablando de profecías, se rajan la mayoría. Así sea el más famoso de cualquier religión, uno los mira y uno dice, ellos no están hablando, y es que es algo que el Rúa le pone a uno, lo que ellos están diciendo no es por ahí, y empieza el Rúa a mostrarle a su pueblo, es por aquí, porque yo solo le revelo a los que guardan Torah, a mi pueblo le revelo el camino. Entonces usted puede estar escuchando un nombre a través de las pantallas y usted está diciendo, eso no es de Yahweh, eso no es de Yahweh. ¿Y sabe por qué? Porque el mismo Rúa se lo está poniendo a usted en su corazón. Entonces, si el Padre está haciendo eso con el pueblo de Israel, es porque dice así, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Yahweh, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién habría planeado todo el escenario con Israel? Los gentiles como Yahweh lo ha planeado, pero podemos ver la gran sabiduría y compasión en su plan desde la eternidad. Eso es el mensaje y tiene estas palabras de comienzo. Por eso Pablo dice, ¿ha desechado Yahweh a Israel, su pueblo? En ninguna manera. Entonces démonos cuenta que si el Padre no ha desechado a Israel, quiere decir que con Israel tiene un plan perfecto y un plan íntimo con él. Porque ¿cómo Dios se le puede revelar? Es que viene mi pregunta. ¿Cómo Yahweh le puede revelar las profundidades insondables a un pueblo que no guarda mandamientos, ni Torah, ni fiestas? Sería como ilógico el Ruach HaKodesh adoctrinando gente rebelde, y sería como el Ruach HaKodesh contradiciéndose a sí mismo. De ninguna manera. Entonces démonos cuenta que la misericordia del Padre
con todo esto que hemos venido hablando de los atributos, porque esto lo lleva a usted a pensar también en qué posición usted está con Dios. Eso me lleva a que usted y yo nos analicemos, cada uno independientemente quién es el Dios, porque el mejor examen es uno mismo, hermano. Uno mismo sabe quién es, uno mismo sabe hasta dónde uno le ha permitido a Dios las cosas. Nadie, es más, usted no necesita que nadie le diga. Si usted fuera sincero y le dijeran cómo está usted, usted no va a decir, oblígueme a decirlo, no, usted va a decir, estoy en este nivel con Dios. O he avanzado, o no he avanzado, es más, no lo he conocido, o tal vez hasta ahora lo estoy conociendo. Eso es un asunto personal de cada uno, de acuerdo a su relación con Dios. Hasta eso Dios lo respeta. En Efesios 3, 17 y 19, dice que para que Yeshua habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que siendo arraigados y fundamentados en amor, y de conocer el amor de Yeshua que sobrepasa todo conocimiento, dad, para que así sean llenos de toda la plenitud. Mire lo que nos está hablando, toda la plenitud de Yahweh. El anhelo del Padre es que usted sea lleno de toda la ¿qué? La plenitud. ¿Y por qué? Si lo hizo en una carpa de cuero, en un santuario, que era algo que a la final el Padre más adelante dijo, ya no quiero más ahí, no quiero vivir encerrado, no porque no pueda, saber, pero él está dando al pueblo a entender, venga, esto no es por ahí, o sea, que cada año entre un sacerdote y que yo tenga que hablarle a una sola persona para que le dé razón a un pueblo, no, qué pereza, porque más bien no lo hacemos con todos de una vez y salimos más adelante y avanzamos todos de la misma manera. ¿Sí es tan fácil que nos la puso? Y aún así tratando de hacerlo, la gente parece que estuviéramos viviendo el tiempo de la carpa todavía. ¿Qué dicen los pastores? Cuando el Padre está anhelando que todos seamos, eso es lo que el Padre, y a veces en eso no logramos entender lo que el Padre nos puede enseñar. Entonces esto también nos podría explicar cómo Josué obtuvo el conocimiento sobrenatural. Démonos cuenta que Josué tampoco era cualquiera. Vimos los atributos de Moisés, claro, sacando el pueblo, pasándolo al otro lado del mar, pero lo que le tocó a Josué era algo más poderoso, porque era derribar fortalezas. O sea, lo de Josué era mayor que Moisés, porque era derribar las fortalezas. Entonces, ese hombre había sido capacitado en cosas más sobrenaturales. Dice así, esto podría explicar cómo Josué obtuvo el conocimiento sobrenatural para conquistar a Jericó, ya que nunca antes en la estrategia militar se había utilizado los soldados que le dieran 13 vueltas a una ciudad murallada para poder demoler sus paredes, como lo vemos en Josué 6. Dice que las 13 vueltas, en total fueron 13, pero al final 7, dice que las 13 vueltas que dio el pueblo de Dios alrededor de Jericó no tumbaron los muros de Jericó, sino la obediencia al creer que al dar las 7 vueltas en el último día fue lo que las derribó las murallas. Yahweh lo que quiere es que seamos obedientes y confiemos en Él. Las 7 vueltas corresponden a las 7 palabras hebreas en el versículo, lavé mis manos. Esto, miren lo que significa. Las 7 vueltas corresponden a las 7 palabras hebreas en el versículo. Lavé mis manos en pureza alrededor de tu altar, oh Señor. Lavé mis manos en pureza alrededor de tu mano, oh Señor. Obviamente, esas 7 vueltas corresponden a las 7 vueltas en Jericó dadas por Josué y su ejército. Por lo tanto, algunos comentaristas dicen que el objetivo de esas vueltas era destruir el muro que nos separa de nuestro Padre Celestial, mientras el muro de Jericó se cae, simbolizando así la eliminación del pecado para tomar control de la tierra. O cómo fue que Eliseo obtuvo el conocimiento de que agregando harina al potaje neutralizaría el veneno para que la gente pudiera comerlo. Segunda de Reyes 4, 38, 41. Cuando Eliseo regresó de Gilgal, Gilgal era la circuncisión, la herencia y el Pesach se practicó en ese lugar. Gilgal también representa rueda, también conectado a la palabra polvo, como alborotado por el viento. Y me llama la atención el significado de este nombre, porque Elías fue alzado en Gilgal, o remoliendo el viento. Estando cerca de Gilgal, el proceso de libertad que comienza en Egipto y terminó en Gilgal, que ahí pasaron muchos acontecimientos y ocurrieron en ese lugar. Dice que había hambre en la tierra, ya le digo en qué texto está, en Segunda de Reyes 4, 38, 41, y mire cómo comienza. Había hambre en la tierra,
estando sentados los hijos de los profetas delante de él, estaban sentados los hijos de los profetas delante de él, dijo a su criado, pon olla grande y prepara un potaje para los hijos de los profetas, porque Eliseo tenía una escuela de profetas. Entonces uno de ellos salió del campo a recoger hierbas y encontró una viña silvestre, y de ella llenó su mano de calabazas silvestres, y vino y las cortó en pedazos en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Lo sirvieron para que los hombres comieran, y sucedió que cuando comían el potaje clamaron diciendo, oh hombre de Yahweh, hay muerte en la olla, y no pudieron comer. Pero Eliseo les dijo, tráigame harina, y la echó en la olla, y dijo, sírvanlo a la gente, para que coman, y ya no había nada malo en la olla. Entonces démonos cuenta que él tenía el conocimiento de lo que tenía que hacer, no solamente en el campo natural, sino en el campo espiritual, porque uno diría, hay muerte en la olla, y llega él y da una razón, dice, vayan, consigan tal cosa, y agréguenla en la olla, y les voy a poner, mire, esto suena un poco, cuando estuvimos en el tiempo de la pandemia, que pasaron muchas cosas, pues en medio de esa angustia, pues estábamos viendo muerte, y dijimos, y un día llorando, dije, Señor, ¿cómo hacemos? Pues sí, oramos, y claro, eso fue poderoso, pero dije, Señor, ¿cómo hacemos? Pues para ver cómo se alienta la gente también. Y un día el Señor me dijo, empieza a anotar, y empecé yo a anotar, y bueno, preparemos merjurje y a ver esta vaina, y no, y sí, eso era de Dios, y eso era de Dios y efectivo, eso fue 100% efectivo, y no porque yo era homeópata ni yerbatero, simplemente porque busqué al Padre en oración, le dije, Señor, ¿cómo hacemos? Como sucesos que me pasaron con mi esposa en un pasado de su enfermedad de cáncer, Señor, ¿cómo hago para la enfermedad de ella? ¿Qué preparo? ¿Qué hago? Y el Señor prepara tales cosas. Entonces démonos cuenta que el don de conocimiento y entendimiento no es solamente en el campo espiritual reprendiendo y echando fuera demonios y sanando, también nos da el don de conocimiento de todo lo que Él nos dispuso en la mano, lo natural también. Entonces a veces somos tan cortos de lo que Dios nos quiere entregar, que a veces decimos, ay no, ya no, pues se volvió homeópata. No, no es eso. Lo que pasa es que Dios, de acuerdo a la necesidad que está aconteciendo, utiliza a sus siervos como Él quiere. Sencillo, se supone que usted está preparado para toda buena obra, que yo he escuchado por ahí. Entonces se supone que si usted es de oficios varios en el reino, porque es que el de oficios varios barre, lava, plancha, brilla, hace de todo, pues se supone que si el pueblo está en urgencia y está pasando algo, pues hombre, Padre, ¿qué hacemos, Dios mío? ¿Qué hacemos? Danos la sabiduría, pues Él la dio, y conforme a eso se hizo. Tanto fue que cuando se subió no lo bloquearon, porque vieron que no. Entonces, sí tuvo efecto. Entonces, sí es que las cosas de Dios operan en el momento de la necesidad, de acuerdo a la necesidad de lo que estemos pasando, hermano. Y eso a veces la mente es corta para ver las cosas. Dice que también Daniel pudo también sobrenaturalmente tener el conocimiento para interpretar el escrito en la pared, Daniel 5, para que usted lo lea en su casa. Y Josué, capítulo 6, versos 2 y 3, mira lo que dice. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad, todos los hombres de guerra, rodeando la ciudad una vez, así lo harán por 6 días. Entonces démonos cuenta que hay cosas dentro del conocimiento y el entendimiento de Dios que lo va a poner a hacer a usted cosas que a usted le van a parecer locas, hermano. Ese es el punto, mire, ese es el punto donde la gente a veces como que no le va. Dice la gente, yo no le voy a lo que ustedes le van, porque la mente es tan limitada que dicen, no, es que lo que van a hacer ellos es como... Pero yo le hago una pregunta, lo que hemos venido entendiendo de toda la escritura, con nuestros ancestros en el desierto, con los profetas, que Dios los puso a hacer ciertas cosas a ellos, que uno diría, suena como un poco loco y ridículo, porque a Moisés le dio una vara, y ¿por qué no le dio otra cosa? Más bien, él con un palo todo el recorrido, ¿cierto? Con un palo, y uno diría, pero listo. El manto, porque un manto de Elías a Eliseo, porque Yeshua le escupe, porque escupe en el barro. A mí me llegan a echar barro y me quedo ciego, pierdo los ojos, pero ahí lo llena de barro, porque supone que el barro lo que hace es romperle a uno la retina, hermano. El barro rompe la retina literalmente, y va y lo unge con barro y se los pasa por los ojitos y le dice, ve y lávate en el estanque Siloé. Y ese fue un testimonio para los sacerdotes, porque ellos no entendían, y dice que pudo ver.
Entonces démonos cuenta que lo que hace el Padre en el reino espiritual no tiene lógica para la humanidad. No tiene nada de lógica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver, a percibir, a palpar, y nuestro cerebro está condicionado a lo que el sistema nos ofrece. ¿Sí ve? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted se regresa, no sé hasta dónde usted tiene recuerdos de su edad de pequeño. ¿Usted se alcanza a recordar cuando tenía 5 años o algo? ¿Alcanza a percibir cuando tenía 5 años? Cuando uno tenía 5 años todo parecía ¡wow! Gigante. Usted veía un semáforo a los 5 años, se veía un monstruo. Usted veía un bus a los 5 años, parecía un gigante. Todo era un mundo fantástico cuando uno tenía 5 años, porque es un mundo irreal para uno como niño. Entonces, a medida que el alma se va facultando para ir avanzando y creciendo, así mismo el alma va desarrollando inteligencia de acuerdo a lo que ve. Y así se queda el alma según lo que ve del mundo. Pero cuando viene el poder del Espíritu Santo, nos faculta o nos da la facultad para que nuestra alma no se quede en la hábitat natural, como fuimos desarrollados de nuestra infancia. Si yo me hubiera quedado con el desarrollo de mi infancia hasta el día de hoy, de acuerdo a lo que mis ojos ven, pues sería un hombre natural y no entendería un carajo de Dios. Pero como Dios cogió mi alma y la facultó y la transformó y la tomó, ya no para ser como ese niño que a los 6 años veía las cosas, wow, ya hoy en día las estoy viendo a la manera como Él nos las está revelando, y ahí sí yo digo, uy, wow, porque estamos viendo lo que el ser humano normal no alcanza a ver. Y hasta allá donde el Padre nos quiere llevar. ¿Me dice usted? Sí. Eso. Entonces, eso es lo que cada día usted busca en el lugar secreto, preparándose para que usted la saque del estadio para cuando Dios lo mande a una misión. Eso es lo que usted se está preparando todos los días para el momento que le digan, va a hacer tal cosa y va a ir a orar y lo van a poner a ministrar, creo que todo el día ya. Y usted como tremendo, viene preparado y listo para toda buena obra. Entonces usted va a operar todo el día y no va a decir estoy cansado, sino no, ¿por qué? Porque el don se desarrolla en el servicio, hermano. El atleta crece en la carrera y corriendo. El siervo de Dios crece en el llamado. Porque es que sentados en la silla nos quedamos enanos y no vamos a crecer. No estoy diciendo que necesitamos, claro, estar adiestrados y adoctrinados, pero también en la otra parte también es ejecutar. ¿Sí? Porque si no lo hacemos, pues no vamos a entender quiénes somos nosotros en Dios. Entonces, para conocer al Señor no solo basta tener un nuevo conocimiento de su palabra, sino que necesitamos ponerlo en acción. Y eso está en Jeremías 22:16. Dice, defendió la causa del pobre y del necesitado. Entonces le fue bien. ¿No es esto conocerme? Declara el Señor. Y dejar nuestros malos conceptos en nuestra mente. Salmo 103, 17, 18. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, o sea, los que le obedecen y le reverencian. Y su justicia sobre los hijos de sus hijos, sobre los que guardan su pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Y en Juan 14, 15 dice Yeshua, si me aman, obedecen mis mandamientos. Entonces, parte de todo el plan de los atributos de Yahweh siempre tienen un punto principal, mandamientos. Todo el plano principal de todo esto, de atributos, de los dones, de la llenura, tiene que ver con el fundamento que son los mandamientos. Ese es el pilar de todo esto. Por eso Yahweh dice, si guardan mis mandamientos vivirán. Listo. Él no nos está pidiendo sino que guardemos sus mandamientos, guardemos su Shabbat y celebremos sus fiestas. ¿Es difícil? No, al contrario. ¿A quién no le gustan las fiestas de Yahweh? A mí me gusta cada vez que viene una fiesta. ¿O quién no anhela las fiestas? Claro, es más, ya estamos esperando que venga la fiesta de Yom Teruah. Ya queremos que venga la fiesta de Yom Kippur. Y queremos despedir nuestro año, Sukkot. Y cuando llegamos a Sukkot ya queremos Pesa. Porque eso es cuando uno está avanzando en el reino, ¿no? Y no es que seamos pachangueros, no. Nos gustan las fiestas porque las fiestas nos llevan a ¿qué? A entender los tiempos establecidos por Dios. Y lo más bonito es que hay la unidad. Y lo más bonito es que en esas fiestas, cuando se trae una persona nueva, el Padre la coge y la toca. Y la misma gente dice, esto nunca lo había visto. Esto, ¿verdad que es extraño? ¿Ustedes qué son? Pues somos lo que dice la Biblia, un pueblo.
Y la gente, sí, no entonces la gente dice, es que es tan bonito, es que es tan hermoso, cómo comparten, cómo hay unidad, cómo hay comida, cómo hay tanta cosa, porque Yeshua sabía que el gancho también es la comida. Entonces hay tantas cosas, porque el Padre sabía de antemano que el ser humano es fácil de atraer. Entonces el Padre, Él sabe cómo utiliza todas las cosas para llamar nuestra atención. De hecho, las bendiciones mencionadas en Deuteronomio 28 y Levítico 26 están condicionadas al cumplimiento, obediencia a sus mandamientos. En Deuteronomio 11, 26, 28, acuérdense que estamos hablando hoy del Ruadel. Bueno, por eso dice, hoy les doy a elegir entre el bien, entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen mis mandamientos. Y la bendición es, si obedecen mis mandamientos, yo les doy todos los atributos. Les doy todo lo que es mío. Que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. Maldición si desobedecen los mandamientos del Señor su Elohim. Si se apartan del camino que hoy les mando a seguir y se van tras dioses extraños que jamás han conocido. Entonces démonos cuenta que de antemano el Padre está hablando a través de la movida de Moisés para nosotros poder entender a futuro todo el plan establecido a lo que había venido Yeshua. Porque hay gente que predica asuntos de Yeshua, hay gente que dice, bueno, el fin de todo esto, Yeshua, ¿qué vino? Yeshua solo vino a sanar y a libertar. Yeshua solo vino a renovar un contrato que se había perdido en el monte de Sinaí. Él vino a restaurar los mandamientos. El plan era borrón y cuenta nueva. Restaurar los mandamientos, restaurar los nombres, restaurar todas las cosas que se habían perdido. Y a la misma vez darnos el plan de esperanza a través del Espíritu Santo del Padre que habría de venir para guiarnos de ese tiempo en adelante. Y eso es por eso nosotros estamos viviendo los tiempos gozosos. Nosotros estamos viviendo los mejores tiempos. O eso yo lo pienso en lo personal con mi esposa. Estamos viviendo los mejores tiempos donde tenemos un Padre que nos habla sin necesidad de tener que viajar a Israel. Donde tenemos un Padre que está ahí en la casa las 24 horas. Que en el momento que usted dispone su corazón y se sienta a buscarlo, Él está ahí para hablar con usted. Hombre, qué mejor que eso, hermano. Qué mejor amigo, qué mejor padre, qué mejor esposo que Él. Y hay gente que dice, es que yo no tengo nada que hacer. Ay, qué pereza, no tengo nada que hacer. Se ponen a whatsappear o al Messenger porque no tienen nada que hacer. Cuando el Padre es sentado diciéndole, pero aquí estoy yo, hablemos, entremos en comunión, me quiero dar a conocer para que tú me conozcas, quién soy yo. Por eso es que mucha gente, a la hora y el momento que uno los manda a hacer cosas de Dios, se funden. ¿Sabe por qué? Porque saben que no han sido leales y transparentes con Dios. Por eso no se atreven a hacer muchas cosas. Dicen, yo no voy, que vaya otro. Pero cuando es un hombre de Dios, que se guarda, que todos los días está ahí sentado en la silla, no todo momento, porque muchos aquí trabajan, pero sí hay momentos para usted sentarse y buscar de Dios. Y algún día nosotros hablábamos, hay gente que dice que no tiene tiempo por el trabajo. No es el trabajo, es usted. El problema no es el trabajo, es usted. Es la calidad de tiempo que usted le quiere entregar a Dios. Y qué hermoso es, o sea, lo digo porque es que eso ha sido mi vida con mi esposa. Qué hermoso es que en su casa usted escuchar, esposa, ¿no se alegra usted de escuchar a su esposo estudiando, llorando? Hombre, qué mujer no se siente contenta, que yo sé que eso aquí no se escucha, pero bueno, algún día pasará. Que hay esposas acá, hay esposas, hay algunas, no digo todas, hay esposas que dicen, ojalá mi esposo estuviera sentado, buscando en Dios, llorando y buscando dirección para mi casa, o viceversa. Y eso es yo pienso que esa es la mayor alegría en el matrimonio, saber que su compañero o su compañera, sabe usted que lo está escuchando allá llorando o clamando y diciendo, vea, ese hombre, verdad que Dios no me equivoqué cuando Dios me lo entregó. Y no se consiga por ahí un mundano que en vez de estar orando coges calle para arriba y para abajo. Eso no, hermano. Entonces, aún hasta en esas cosas, uno tiene que pedirle a Dios toda esa intimidad y toda esa comunión. Porque el conocer a Dios, cuando yo conozco a Dios, y Dios me conoce a mí, también conoce a la compañera que me va a entregar. Porque la compañera lo conoce a Él. Entonces Él crea una cita. ¿Sí sabían ustedes? La cita la crea Dios, no la busca uno.
como ella lo conoce a él y él la conoce a ella, y yo lo conozco a él y él me conoce a mí, pues ¿qué hace el Señor? Dice, ella está solita, él está solito. Como ya los conozco a los dos, los voy a hacer para que se conozcan y para que los dos juntos sean una sola carne y me sigan conociendo mayormente a mí. Entonces, cuando ambas parejas son conectadas en el reino de Dios, son conocidas y conocen, la relación con Dios es mucho mayor. Y se lo digo por testimonio propio, es mucho mayor. Y es tremendo, porque es que una pareja, cuando fluyen los dos en el Rúa, es mejor que uno. ¿Me explico? Cuando los dos están operando en el reino y los dos están haciendo la obra a la misma vez juntos, es tremendo, porque son el dúo fantástico. Son los dos, sí, son los dos. ¿O es ella o soy yo? Y listo. Se la voto, hágale, pues estoy un poquito cansado. Bueno, vote, me la sigo yo. Pero que cuando solo uno, ¿a quién se la voto si no hay más? Entonces, hombre, en todo eso tenemos que ser celosos en lo de Dios. ¿Y quién no sueña eso? Todo el mundo sueña eso, ¿sí o no? ¿Y se puede? Claro, su matrimonio puede ser eso si usted lo anhela. Todo eso se puede cumplir, todo eso puede suceder. Solteros, solteras, los que me están escuchando a través de este video, cuando Dios te conoce y tú lo conoces, Él te dará lo mejor. Es sencillo, porque Dios paga bien, hermano, y Él no es deudor de nadie. Dice que al cumplir los mandatos de nuestro Señor, hacer las cosas que le son agradables ante su presencia, este estilo de vida es precisamente la que conduce a la vida eterna. Porque si planeamos vivir en el reino de Yahweh por toda la eternidad, vamos a estar sujetos a su ley, la ley de su reino. Entonces es mejor que empecemos desde ahora a obedecerla, para que vayamos ganando experiencia, aumentando nuestro conocimiento de su ley con la práctica, recibiendo sus bendiciones, que a su vez aumentarán nuestra fe. Por eso 2 Corintios 10:5. Destruyendo especulaciones y todo racionamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Yahweh, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Yeshua. Entonces entendemos que las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente, y los métodos de Yahweh, estos quieren debatir con Yahweh y se exaltan a sí mismos contra el conocimiento de Yahweh y se tienen a sí mismos como más inteligente. Por eso en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, en el pleno conocimiento del Hijo de Yahweh, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua. Y recordemos lo que dice Yeshua. Recordemos lo que dice Yeshua. Ya les. ¿Se puede parar un minutico? ¿O el José lo puede parar? Eso dice, Yeshua dice. ¿En qué verso? En Mateo 25, 34, 40. Yeshua dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino, preparados para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron en la cárcel, vinieron a mí, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo como extranjero y te recibimos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Vinimos a ti. El rey le responderá, en verdad les digo, que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos míos, aún los más pequeños a mí lo hicieron. Entonces, ¿qué significa esto? Recuerden que cuando Yeshua dijo que alimentáramos al hambriento, que le diéramos ropa al desnudo, que visitáramos las prisiones, que visitáramos a los enfermos, no estaba hablando solamente del significado superficial, físico o literal, sino también del espiritual. Recuerden que cuando evangelizamos a una oveja perdida, es como si estuviéramos visitándolo en su prisión espiritual en la que vive. Y si la persona entiende el mensaje, entonces le llega la sanación por parte del Señor. Y Yeshua lo libera de su prisión. Y observe que al evangelizar o compartir la palabra de Yahweh, también es comparable con visitar a un enfermo, porque está también espiritualmente enfermo y oprimidos. Todos los que están lejos de Yahweh y que viven en desobediencia, a pesar de que no se dan cuenta
que están enfermos y prisioneros, como el rico de la Odisea, en Apocalipsis 3:17, donde dice, ya sé que tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad, y no sabes que tú eres desgraciado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahí le está diciendo el maestro, conózcame. Entonces démonos cuenta que hay gente que puede tener muchas riquezas, pero están enfermos y están en prisiones y están encarcelados, y esto es mucho espiritual. Entonces cuando uno evangeliza a una persona, la está sacando de la prisión, la está quitando la enfermedad, le está dando alimento, lo está nutriendo. Entonces a veces la gente lo toma en el sentido literal, que vayan a las cárceles literalmente, o vayan a las prisiones. Lo que Jesús estaba dando más a entender y enfatizar era la necesidad del pueblo de Israel. Esa era la necesidad que el pueblo de Israel tenía. Era un hambre, una enfermedad espiritual. Por eso Jesús decía, vayan a los que están, no vayan a los que están sanos, vayan a los que están enfermos. Entonces vamos a ver la forma de recibir el conocimiento. Dice que el espíritu de conocimiento utiliza diferentes formas de revelarnos conocimiento, y una de ellas es por medio de la presencia de Yahweh, panim, cara a cara, lo cual sucede de diferentes maneras según lo encontramos en las Escrituras. 2 Corintios 2:14. Pero gracias a Yahweh, que Yeshua siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de nosotros manifiesta la fragancia de su conocimiento en todo lugar. Miren lo que dice, y por medio de nosotros, por medio de usted, manifiesta la fragancia de su conocimiento, ¿en dónde? En todo lugar. Y miramos otro punto, en el llamado al Señor con el conocimiento. Dice que el Señor en su palabra nos dice que lo llamemos, y que Él nos revelará cosas grandes y maravillosas que no sabemos, o que ignoramos de una forma en que podemos recibir el rúa de conocimiento. Es simplemente llamando al Señor según los sucesos que estén aconteciendo. Y vamos a mirar que el texto de Jeremías 33:3, que es mal utilizado por las religiones, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Venga un momento, lo que pasa aquí es que Jeremías estaba clamando por un cautiverio, que la casa del sur, y estaba aconteciendo. Entonces en ese momento que estaban en ese cautiverio, de acuerdo a la necesidad, Jeremías levantó ¿qué? Una oración, y al levantar esa oración el Padre lo escuchó, y conforme lo escuchó en medio de ese cautiverio, fue que después vino la libertad para la casa del sur, porque cualquiera era, ay no, pues parece ser que no lo escuchó. Pues claro que sí lo escuchó, porque si no lo hubiera escuchado, lo hubieran vuelto 70 años después. Pues sí lo escuchó. Y alguno dirá, pero él lo escuchó. Mientras que con la casa de Efraín, con la casa de Israel, sí estamos esparcidos, pero estamos esparcidos y no quiere decir que el Padre no nos esté escuchando. El Padre sí nos está escuchando en medio de esta esparción. Está escuchando a Efraín, nos está escuchando en las naciones. Y parte de saber que nos está escuchando es que volvimos a la restauración. A pesar de que no retornamos a nuestra tierra natal, pero sí estamos restaurando en todas las cosas. Jeremías 6:16 se está cumpliendo en nosotros, y esa es parte del conocimiento, de haber sido conocidos y de conocerlo a Él. En Isaías 55:6 dice, claro que para Yahweh, que Yahweh escuche nuestro llamado, necesitamos vivir de acuerdo a sus mandatos. Pero también anótese Isaías 55:6, no le saqué el texto. Isaías 59:1-2, ya para terminar, dice que la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha ensordecido para oír. Las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y Yahweh. Sus pecados han hecho que sus rostros se oculten de ustedes para no escuchar. Y en Miqueas 3:4 dice, entonces clamarán al Señor, pero Él no responderá. En aquel tiempo esconderá su rostro, su panín, misericordia, presencia de ustedes, porque hicieron obras malvadas. Entonces, conforme a lo que está hablando el profeta Isaías, conforme a lo que está hablando el profeta Miqueas, algo que el Padre nos está inculcando para tener el conocimiento, el entendimiento y una íntima comunión, es que guardemos sus mandamientos. Esa es la ley de un principio, y es el fundamento y el pilar de todas las Escrituras.
porque Yeshua mismo lo dijo, si me aman guardan mis mandamientos. Entonces, como somos un pueblo que guardamos mandamientos, que guardamos los mandamientos morales, guardamos los mandamientos sociales, guardamos los mandamientos conyugales, guardamos los mandamientos en la vida social, guardamos los mandamientos hacia nuestro prójimo, guardamos los mandamientos hacia nuestro Padre, guardamos el mandamiento de amar a Yeshua, que es la verdad, el camino y la vida, guardamos los mandamientos para acercarnos a Yahweh a través de Yeshua, guardamos el mandamiento de haber recibido el Ruach HaKodesh, el Padre nos va a escuchar. Porque todo eso nos va a conllevar a ver la necesidad de lo que nuestros ojos están viendo. Entonces, si hacemos de acuerdo a todo lo que está sucediendo, no va a pasar lo que pasó en Isaías 59, 1, 2, ni va a pasar lo que pasó en Miqueas 3, 4, que el Padre volteó su rostro, su panín, y quitó la misericordia de ellos, por cuanto ellos se rebelaron a los mandamientos de Dios. Y pusieron dureza a los sacerdotes. Y los de la élite religiosa de ese tiempo, hacia guardar compasión hacia el pueblo de Israel. Por eso el Padre constantemente apartaba su rostro. Y si vemos cuando Yeshua llegó a su ministerio en el pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel estaba como ovejas sin pastor. Y la misericordia, la panín, el rostro de Dios, la presencia de Dios, a través de Yeshua, volvió a traer la restauración para el pueblo de Israel. Para nosotros, tiempo presente, la panín, la cara, la presencia de Dios está con nosotros en esta casa. Él está con nosotros, hermanos. Él está con nosotros, y yo sé y estoy seguro que así como usted también me está escuchando a través de este video, conforme a lo que se estudió hoy, si usted guarda todo lo que está escrito y lo pone por obra, la presencia de Dios estará con ustedes. Porque el mismo Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga, y no es difícil, hermano. Si usted ama, usted lo va a hacer todo por amor. Si usted ama, se va a sostener hasta el final. Y si usted ama, va a ser un victorioso hasta el final, y se va a sostener hasta la vida eterna. Es más, antes de que estemos en la vida eterna, la estamos viviendo como si ya se estuviera ejecutando acá. Y eso es parte del llamado de Dios. Entonces, con estas palabras me despido en esta tarde, para que te conectes a través de este canal de YouTube, para que tú le des un sí, y el Eterno lo bendiga.